Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Leo. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Gracias por tu apoyo. Estuve lo que es ausente una semana porque tuve lo que es una pequeña intervención para que me reduzcan lo que es el cornete, cariño, ¿vale? Pero ya estoy mucho mejor, pero tengo que seguir cuidándome, mi querido leoncito. Por eso quizás de repente no voy a hacer mucho esfuerzo, Leo, ¿vale? Lo voy a intentar, mi Leo, corazón. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, cariño. Antes de empezar, Leo, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón. ¿Sabes qué siento, Leo? No digo todos, pero muchos de ustedes me dan a entender como si estuvieran lidiando con un Escorpio y con un Libra, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Pero la imagen que yo he visto cuando he cerrado mis ojos con el tema del sonido, cariño, es como si hubiera lo que es una cuna, pero esa cuna tiene lo que es ropones blancos, tiene lo que es un edredón blanco. Me dan a entender, Leo, como que muchos de ustedes están como despertando algo en su interior, algo espiritual, ¿vale? No tienes por qué asustarte, Leo. A lo mejor de repente estás muy intuitivo, muy intuitiva, estás buscando mucha información relacionada con las energías, etcétera, etcétera. Pero hay un despertar, corazón. Puede ser también el caso que a lo mejor me dice Richard, no sé qué me pasa, que antes que pase algo, como que yo lo estoy presintiendo ya. Puede ser el caso, o muchos de ustedes actualmente están aprendiendo algo relacionado con las energías. También, mi leoncito. Carta guía, carta consejo, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Vamos a ver, corazón, carta guía, carta consejo. Muy bien. Me dicen, tenemos lo que es la carta del Caballero de Espadas, Leo. ¿Sabes qué siento, Leo? Siento que tú me dices, Richard, me pone un poco nervioso, un poco nerviosa las personas que no hablan con la cara por delante. ¿Cómo así, Richard? A lo mejor de repente, yo qué sé, estás rodeado de personas que te insinúan algo, pero sin embargo, cuando tú quieres aclarar las cosas, pues simplemente se hacen los desentendidos. O de repente, cariño, te llega información de muchas personas, chismes, lo que yo digo radio bemba, corazón, pero cuando tú de repente necesitas que ellos se presenten para poder aclarar esta situación, ellos simplemente, cariño, pues dicen, no, yo no te he contado, ¿vale? ¿Qué dices, Leo? Estás loca, estás loco, corazón. El otro mensaje también, mi querido leoncito, puede ser que es una semana o a partir que tú mires esta lectura en la cual vas a estar recibiendo algún tipo de llamada, mensajes de números ocultos, personas que tú no conoces, o de repente van a estar como dentro de tus redes sociales, perfiles que tú no conoces. Tienes que ir con cuidado, ¿vale? Tienes que ir con cuidado porque siento que hay muchas energías que tiran la piedra y esconden la mano, no dan la cara, cariño. Porque fíjate en esta carta. Si tú te das cuenta, mi leoncito, aquí hay un personaje que da la espalda. En primer lugar, da la espalda. Tiene lo que es una capucha. Entonces, no da la cara. Y este personaje, cariño, tiene como una especie de flecha aquí, ¿vale? Como un arco. Y al fondo tiene lo que es una moto. Y aquí arriba tenemos lo que es un cuervo. O puede ser lo que es un gallinazo o un buitre. Entonces, es una persona que habla mucho, pero no da la cara, cariño. No vaya a ser, Leo, no vaya a ser que a lo mejor hay una persona que quiere buscarte la boca. Richard, ¿cómo así que quiere buscarme la boca? ¿Será que me quiere besar? ¿Me quiere comer a besos? No, no, ¿vale? No vaya a ser que hay una persona que yo qué sé, oye Leo, vámonos de fiesta,
Oye, Leo, te toca lo que es un tema, te va sacando información y tú caes redondito y redondita. Y posiblemente esa información que te va a sacar lo va a utilizar lo que es en tu contra o para su propio beneficio. Entonces, Leo, te recomiendo, cariño, que tengas mucho cuidado al momento de contar cosas que pueden ser muy personales en tu vida o de repente de hacer comentarios de terceras personas porque le pueden usar lo que es en tu contra. Ay, Richard, ese día me he puesto a hablar con mi amiga, sí, la Lupe, Richard, ¿vale? Y con el Kevin. Hemos estado hablando de Pepe Lucho, que es mujeriego, que yo que sé, no se baña. Cariño, corazón, mejor quédate así, mira, así. Así, calladita y calladito te ves más guapo y más guapo, como me han dicho a mí. Por un video que he hecho, corazón, de los premios MTV, que le he colgado el domingo, búscalo. Me han dicho, calladito y calladita te ves más guapo. Es lo que me han dicho, corazón. Charlatán también me han dicho. Entonces, mi querido Leo, siento que hay muchas personas que se acercan a tu vida para sacarte información o simplemente para conseguir algo para su propio beneficio, ¿vale? Porque esta carta representa esto, cariño. Aquí hay discusiones, malos entendidos, de repente mensajes que no venía al caso, no da la cara, huye cuando tú de repente quieres aclarar la situación porque tenemos una moto. Entonces, ten mucho cuidado, mi leoncito. Vamos a ver. Signos, corazón. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Signos. Vamos a ver, cariño. Me sale lo que es un Capricornio. Otra vez Capricornio, corazón. Te va la tierra. Te sale lo que es un Libra, Sagitario, Acuario y cierras con un Leo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, mi leoncito. Vamos a ver. Vamos a ver, corazón, iniciales. No todo está relacionado con el amor, Leo. A lo mejor tú me dices, Richard, es en el trabajo, me buscan la boca, yo qué sé, cariño, te quieren despedir. Tienes que ir con cuidado. La letra D, la letra W o M, la letra Z y la letra G, de gato y de gata techera. Tú solamente toma lo que es tuyo. Mensaje de el Arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. Dice, escucha, año de luz. Vamos a ver. Ha llegado la hora de practicar los sueños conscientes y los viajes astrales. Su alma necesita alcanzar el reino de los ángeles para realizar su ascensión a la luz divina. Cuanto más practique la meditación, menos le costará abandonar su cuerpo físico y salir a explorar otras regiones. ¿Te acuerdas que te he dicho al principio de la lectura que he visto una cuna con mantos blancos, con edredones blancos, y te he dicho que muchos de vosotros están lo que es en un despertar espiritual o muy intuitivos, muy intuitivas? Pues esto te lo ha confirmado el Arcángel Gabriel, cariño, ¿vale? Yo te recomiendo, corazón, que empieces a hacer meditación, oración, tienes que hacer caso de tus sueños. Siento que te va a llegar muchas señales a través de la pluma, números repetitivos, te vas a encontrar dinero, también representan los ángeles, vas a sentir de repente alguna música por ahí. Richard, a veces estoy en mi cuarto, en mi sala, en silencio, no prendo nada, ni radio, pero yo escucho como música. ¿Será que estoy loca? Algunas sí, ¿vale? Algunas sí. No, corazón. Esto también me pasa a mí, Leo. Esto también me pasa. ¿Sabes mayormente cómo me pasa? Puede ser que te está pasando a ti. Yo en mi baño tengo lo que es un extractor de vapor, porque es un baño cerrado, no tiene una ventana lo que es al exterior. Entonces, cada vez que yo prendo, es automático, prendo la luz y se prende el extractor. Yo escucho que sale música de ahí. Y no es porque esté loco. Yo al principio no entendía por qué me pasaba esto. Digo, ¿estaré loco? ¿Cómo puede ser que escucho música? Escucho música. Y luego averiguando, dicen que cuando un ángel o un arcángel está cerca en tu vida, una de las señales es que muchos de vosotros van a escuchar melodía o música, cariño, ¿vale? O un pitido como una trompeta, corazón. Pero bueno, si escuchas ese pitido como una trompeta, primero te vas a ver al otorrinolaringólogo, ¿vale? Porque puede ser un problema del tímpano. Pero si escuchas música, ritmo, corazón, hay un ángel, hay un arcángel que te está acompañando, ¿vale? Entonces,
no estamos locos, cariño, ¿vale? No están locas. Muy bien. Vamos a ver, corazón, por qué te sale esta carta. ¿Qué mensaje más te quiere decir con la carta del Caballero de Espadas? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, corazón, qué me dice. Tenemos lo que es la carta del 4 de espadas, la carta también del 6 de espadas. Suficiente. ¿Por qué, Richard? Porque siento, cariño, que hay una persona que posiblemente o vosotros han tenido algo, puede ser una relación, puede ser una amistad, puede ser que a lo mejor sea también un familiar, porque tenemos el hilo de la vida, Leo, el hilo de la vida. Este personaje que se pone en contacto contigo, para muchos de vosotros, hay un personaje que se pone en contacto, quiere volver a tu vida porque tenemos la carta del 6 de espadas. ¿Ves cómo está arrepentido, arrepentida y le sigue prácticamente su conciencia porque aquí hay cuervos, cariño, y está como avergonzado, avergonzada, quiere volver a tu vida. Entonces, siento, Leo, que hay una persona que se va a poner en contacto contigo con número oculto o a lo mejor de repente lo tienes en tus redes sociales con un perfil falso, otra foto. Esta persona, cariño, es alguien que tú conoces, es alguien que quiere volver otra vez en tu vida, como amigos, como amantes o como pareja, ¿vale? Pero te necesita otra vez en su vida, mi querido leoncito. Por eso que vas a estar recibiendo llamadas. Richard, ¿quién será? Me sale un número oculto. Me sale un número de Suiza. Cariño, ¿quién será? Es una persona que te conoce. Y a lo mejor tú contestas, cariño, y cuelga. Puede ser el caso, ¿vale? Si no quieres pasar por esa situación, pues simplemente bloquéalo, cariño, ¿vale? Bendiciones. Vamos a ver para solteros y solteras. Entonces, hay alguien que se quiere comunicar. Vamos a ver. Solteros y solteras, mi querido Leo, solteros y solteras, vamos a ver qué me dicen. Solteros y solteras, ¿qué me dicen, Leo? Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. Corazón, es como si tú me dijeras, Richard, se acabó. Ya no voy a ser esa ya, ¿vale? Como Maritrini, ya no soy esa, la que tú creías. Yo no me acuerdo ya. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con la razón de los demás. Razón. Estoy contento, ¿por qué? ¿Te has dado cuenta que inclusive hasta mi voz sale diferente? Ahora respiro, cariño. Por eso que estoy contento, corazón. Envíame toda la buena vibra. Hasta la voz me sale diferente. No podrás presumir jamás. Por Dios. Leo, corazón. Siento que muchos de vosotros posiblemente, cariño, puede ser que me digas, Richard, estoy pasando por una decepción, ya no creo lo que es en el amor, siento que todos los hombres son iguales, siento que todas las mujeres son iguales, o posiblemente solteros y solteras, muchos de vosotros prefieren centrarse en lo que es en su proyecto, en su trabajo, en su sueño, y no quieres complicarte la vida con el amor. Cariño, para todo hay tiempo, corazón, ¿vale? Yo te recomiendo que vivas cada etapa de tu vida, cariño. Porque si tú dices, Richard, yo no quiero saber nada del amor y te estás centrando en lo que es en el trabajo porque no quieres de repente experimentar esta situación, quiere decir, cariño, que no has aprendido nada de esta tierra. Entonces, tienes que evolucionar, tienes que aprender. No te cierres, solteros y soltera. Porque muchos de vosotros, cariño, siento que a lo mejor has puesto tu corazón en 7 llaves, cariño, ¿vale? Con 7 candados, cariño. Entonces, es importante que te des una oportunidad, me dicen, mi querido Leo. No todos los hombres son malos, no todas las mujeres son malas, mi querido leoncito. Muy bien, corazón. Vamos a ver, cariño, qué me dicen. Carta guía, carta consejo para economía. Carta guía, carta consejo para economía. Leo. Tenemos lo que es la carta del carro y la carta de la muerte. Para muchos de vosotros, corazón, el trabajo implica desplazamiento o posiblemente muchos de vosotros tienen que viajar para poder empezar lo que es un proyecto o un sueño. También me están diciendo, cariño, no te arrepientas con los avances que tú estás haciendo en tu vida para poder hacer algo nuevo lo que es en la parte económica. Porque siento que muchos de vosotros, cariño, se están desplazando continuamente. Pero ¿sabes por qué? Para empezar algo nuevo relacionado con el proyecto.
Para muchos de ustedes, el dinero, la fortuna o tu estabilidad económica también está relacionado a lo que es con un viaje. A lo mejor de repente, cariño, si no tienes oportunidades en el lugar donde tú estás, posiblemente toca emigrar, ¿vale? Es esto. O simplemente, cariño, si tú estás un poco estancado o estancada, lo que es en el trabajo, en el proyecto, tienes que reciclarte. Estudia algo. Prepárate. Muy bien. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Las características, mi querido Leo. Vamos a ver. Dice: para muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente esa persona que te observa lo que es en la distancia y que es un poco frío, calculador o calculadora, puede ser de elemento tierra, especialmente lo que es un Tauro. Puede ser muy trigueño, muy trigueña, mulato o mulata, cabello corto, tiene un poco de barba alguno de ellos, tiene lo que es un cargo importante, pero es una persona, cariño, que sabe mover sus fichas, ¿vale? Porque tenemos la carta del emperador. También puede ser un Capricornio, pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Le encantan los colores vivos, cariño. La carta del 8 de bastos. Vas a empezar a tener muchos encuentros o simplemente vas a coincidir con muchas personas con la cual ha existido algo más que una amistad, me dicen. Esta persona también pueden ser de elemento fuego también, o simplemente corazón, es una temporada en la cual tú te vas a sentir como la diosa colorada, cariño, como así Richard, o como el dios colorado. Siento que todo el mundo, corazón, posiblemente quiere comer contigo. Tú ya me entiendes, ¿no? Porque tenemos la carta del 8 de bastos. Ay, de verdad, la niña inocente ahora. La carta del ermitaño. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente puede ser que estás lidiando con un Virgo o con alguien del pasado. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello lacio, largo, rubio, cariño, natural o pintado. Su trabajo puede estar relacionado tanto lo que es con el mantenimiento, cuando digo mantenimiento, desde limpieza, construcción, electricistas, etcétera, etcétera. Pero también puede ser que sea una persona que trabaje lo que es en un cargo muy importante. Veo mucho cemento, veo mucho edificio. Muchos de ellos, mi querido Leo, posiblemente también viven cerca de la costa, cerca del mar. Inclusive puede haber una distancia entre vosotros dos. Cuando yo te digo lo que es distancia, a lo mejor está en otro país. Muy bien. La carta también del 4 de bastos. Ha habido mucha química, o hay mucha química, o va a haber mucha química con una persona que puede ser de elemento fuego, pero que lamentablemente es alguien que está de paso, me dicen. ¿Por qué? Porque si te das cuenta en esta carta, aquí hay dos personajes que se entienden, pero sin embargo al fondo hay una carpa que representa lo que es a un circo. ¿Y qué hacen los circos, cariño? Están siempre cambiando de ciudad, de pueblo, de país inclusive. Entonces, posiblemente es una persona que has conocido en una fiesta, una reunión, una persona que está haciendo turismo, una persona que está de visita, etcétera, etcétera. Pero hay mucha química. Esta persona puede ser de elemento fuego, delgada, con textura normal, cabello largo, castaño, negro, rubio, natural o pintado. Están en un lugar donde actualmente el clima apremia, mi querido Leo. Bendiciones de corazón, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, un like. Dime si te ha gustado la lectura. Te quiero, Leo. Me encanta hacer tu lectura. Hasta la vista, corazón.